Hoy les voy a mostrar cómo el doctor palestino perseguido, cuya liberación están exigiendo la ONU y otros miembros del Congreso a Israel, en realidad es un coronel de Hamas. Y tengo las pruebas. Aquí hay una pregunta con la que quiero que reflexionen por un momento. Si alguien pasara 2 años diciéndote que un hombre era un héroe, un mártir, un trabajador humanitario perseguido que solo quería salvar a niños enfermos, y resultara que todo ese tiempo él era un oficial en una organización terrorista que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto, ¿te enojarías? ¿Querrías saber quién te mintió? Porque eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y la lista probablemente es mucho más larga de lo que crees. La ONU Amnistía Internacional, Bernie Sanders, Chris Murphy, los ministros del gobierno británico y, por supuesto, como siempre, nuestros confiables medios de comunicación principales, The Guardian, NBC News, Al Jazeera. Así que vamos a entrar en esto. Su nombre es Hussam Abu Safiya. Durante el último año y medio, has escuchado su nombre vinculado a palabras como tortura, persecución y genocidio después de que fuera arrestado por Israel dentro de un hospital en Gaza donde trabajaba. También escribió no uno, sino 2 artículos de opinión en el New York Times, acusando a Israel de crímenes de guerra y genocidio, todo mientras se presentaba como un médico heroico y desinteresado que brindaba atención a los palestinos. Amnistía Internacional construyó campañas enteras a su alrededor. La ciudad de Lyon, en Francia, le otorgó la ciudadanía honoraria. Y esta semana, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria declaró formalmente que el hecho de que Israel retenga a este hombre es una violación de los derechos humanos y exigió que sea liberado de inmediato. Solo hay un problema con eso. Literalmente, él es un comandante de Hamas. Esta es la foto de 2016 publicada por una organización llamada Servicios Médicos Militares de Gaza, que es dirigida directamente por el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Hamas. En la fotografía, Hussam Abu Safiya está de pie rodeado de altos comandantes de Hamas. Y aquí está la parte más importante. No es Israel quien afirma esto. Los propios servicios médicos administrados por Hamas en Gaza lo habían llamado coronel en sus publicaciones en árabe en Facebook desde 2016, años antes de que todo esto se convirtiera en una controversia en Occidente. Aquí está Abu Safiya de esa página de Facebook con su uniforme de Hamas. Literalmente no puedes inventar estas cosas. Ahora, de manera independiente, las fuerzas de defensa de Israel también han confirmado que Safiya tiene el rango de coronel dentro de los servicios médicos militares de Hamas y que este no era solo un título simbólico que él nunca usó. Otro director en el mismo hospital, Ahmed Kalot, quien también es teniente coronel en Hamas, le dijo a sus interrogadores de las Fuerzas de Defensa de Israel que al menos 16 miembros del personal activo de ese hospital, doctores, enfermeros, paramédicos, eran operativos activos dentro de las brigadas Al-Qassam de Hamas. Incluso reveló que el hospital había sido uno de los escondites de un rehén israelí secuestrado en algún momento. Mientras tanto, cuando las fuerzas de defensa de Israel allanaron el complejo, encontraron a más de 240 operativos de Hamas y la Yihad Islámica dentro del hospital, incluyendo a participantes en la masacre del 7 de octubre. Y chequen estas joyas que obtuvimos de las propias redes sociales de Abu Safiya. Parece un buen tipo, ¿verdad? Supongo que si le preguntas a la ONU o a Amnistía Internacional, su respuesta sería sinceramente que sí. Tal vez alguien debería mostrarles este video de un operativo de Hamas capturado durante la guerra, testificando sobre el uso de este hospital por parte de Hamas. Échenle un vistazo. Hola, soy Muhammad Said Al-Sharif, tengo 21 años, trabajo en el Hospital Kamal Adwan, soy encargado de limpieza entre las fuerzas de la Brigada Occidental y también podría estar en la Brigada de Campo. También hay otros 4 dispersos. ¿Dónde? Está en el hospital, está trabajando donde sea que esté. Hay muchas personas ahí o muchas personas están con él a diario y de manera directa. Y había operativos de Hamas, de la Yihad Islámica y de las brigadas de resistencia de varias organizaciones en el norte de Palestina. ¿Por qué hablas de ellos? ¿Por qué dices que son responsables y por qué dices ellos? Ellos piensan que ahora es su tierra, porque el ejército no puede retomarla directamente. Durante mucho tiempo dice que no debo hacerlo. Porque él se encarga de los culpables y los enfermos. ¿Y tú quieres? ¿Me puedes decir qué quiere decir con eso? Y piensan que el ejército no puede secuestrarlo directamente como si fuera un secuestro o que respira. ¿Qué? ¿Solo dice lo que dice?
Cuando estaban dispersos por el hospital, dentro de la organización, Los activistas estaban ahí, nos trasladaban a los cables de las armas, como el caballo, como el F4, como el F4, se trasladan hacia adentro del hospital, desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. En el hospital se ataca, sale el elemento de vigilancia y reconocimiento desde dentro del hospital. En las últimas 4 de la noche vienen en la mañana al hospital y desde dentro del hospital se distribuyen en los lugares que están en las fronteras israelíes, los túneles, los árboles bajo tierra, dentro de la tierra, en Meca, el mando y el control, ya sea en los alrededores de Kamal Adwan o en Taluya, en Yara y en Sibra, en los lugares donde está presente el ejército, se registran. Un grupo de personas está ahí porque yo no. Ahora, ese es un testimonio directo de terroristas de Hamás capturados, que describen cómo hospitales como este funcionaban como centros de mando y refugios para la organización. Pero si eso no es suficiente, aquí hay un testimonio de un médico kurdo que en realidad fue voluntario en ese mismo hospital en Gaza, describiendo lo que presenció personalmente. Échale un vistazo. por supuesto, les contaré brevemente cómo era el hospital, por ejemplo, cómo lo usaban y cómo jamás estaba allí. Quiero decir, la manera en que Israel realmente ha podido deshacerse de Hamás y otros conspiradores. Los soldados serán asesinados, sí. por cierto, O sea que él estaba en el hospital, señor Tillier, estaba con Hamasi, los líderes de Hamasi estaban con él. sí, lo vi. Le di la mano y vi a la chica corriendo, la chica con el vestido negro. Jamás, ya. Ahora es cuando esto se vuelve realmente exasperante. El líder de Hamás, Bassam Naim, ni siquiera ha negado que Abu Safiya sea de Hamás, pero sí intentó decir que Hamás no usa rangos como coronel, así que por eso no debe ser cierto. En vez de, no sé, pensar, muchos de los medios de comunicación principales se enfocaron en esto en lugar de en el hecho de que el tipo literalmente ha sido fotografiado durante años con un uniforme de Hamás. Por ejemplo, Al Jazeera de Qatar publicó un artículo con un titular que se traduce como Asesinato de un símbolo, presentando toda la historia como una campaña coordinada de Israel para difamar a una especie de héroe humanitario. Y no estaban solos, por supuesto. The Telegraph, Sky News y, por supuesto, Dropsite News, financiado por Soros, todos difundieron esta narrativa absurda. Incluso después de que todas las pruebas se hicieron públicas, la antisemita más notoria de la ONU, la relatora especial Francesca Albanese, seguía exigiendo su liberación. El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, se paró frente al Consejo de Seguridad y literalmente dijo que Israel no había fundamentado sus afirmaciones, a pesar de que otro director de hospital, bajo su propio interrogatorio, ya había confirmado que jamás operaba esa instalación. De manera similar, The Guardian publicó un extenso reportaje favorable, citando las afirmaciones más dramáticas de sus abogados, sin mencionar nunca que existe documentación de él con un uniforme de Hamás. NBC News citó a una cofundadora de Med Global, llamándolo un héroe y un mentor, y nunca abordó la acusación sobre su rango en absoluto. Esto es una mala praxis periodística. Pero no es solo la prensa. Hablemos de las personas aquí que se subieron a esta ola porque quiero que escuchen sus propias palabras. AOC, esa experta en geopolítica, pidió a Israel que liberara, y cito, al pediatra Dr. Hussam Abu Safiya, quien ha estado detenido sin cargos durante 18 meses y ahora enfrenta una amenaza inminente a su vida por tortura. Fin de la cita. El senador Chris Van Hollen también emitió un comunicado pidiendo que lo liberen de inmediato. El congresista Jim McGovern fue aún más lejos y dijo, y lo cito directamente, ni un centavo más de los contribuyentes debe enviarse para ayudar y ser cómplice de tales abusos viles. Rashida Tlaib, por supuesto, también intervino. Lo mismo hizo Bernie Sanders, y no fueron solo estadounidenses tampoco. El ministro británico Hamish Falconer le dijo públicamente al gobierno israelí que estaba planteando el caso de este hombre sin mencionar jamás el hecho de que él es un miembro activo de Hamás. Aquí está mi pregunta para cada uno de ustedes. ¿Alguno de ustedes verificó? ¿Alguno de ustedes que fingen preocuparse por los palestinos entiende que la fuerza opresiva más brutal en Gaza no es las fuerzas de defensa de Israel, es Hamás? Y sí, también contra los gazatíes. Despierten, imbéciles. Esta es la máquina de desinformación. Así es exactamente como funciona cada vez. Una persona es convertida en un tipo de ícono humanitario por medios de comunicación que nunca se molestan en verificar los hechos más básicos sobre a quién le están dando una plataforma. Políticos que quieren verse compasivos frente a las cámaras se suben al tren sin siquiera investigar durante 30 minutos.
Y cuando la verdad sale a la luz, en lugar de corregir la información, algunos de los nombres más importantes de los medios construyen activamente una narrativa alternativa para proteger la mentira. Eso no es periodismo. La próxima vez que veas un titular construido completamente alrededor de una figura que despierta simpatía de Gaza, hazte una pregunta antes de compartirlo. ¿Quién es esa persona? De hecho, ¿alguien lo verificó? Porque en este caso, el registro estaba a la vista de todos en las propias redes sociales de Hamas en árabe desde 2016 y nadie en el New York Times, nadie en The Guardian, nadie en NBC, nadie en la oficina de un senador en funciones de Estados Unidos se molestó en buscar. El coronel Hussam Abu Safia no es un humanitario perseguido, es una prueba de concepto, y ahora sabes exactamente cómo funciona ese concepto. Ahora, al principal evento global. ¿Qué demonios está pasando con Irán? Echemos un vistazo a lo que acaba de decir el presidente Trump. Señor presidente, sobre Irán, ¿se acabó el alto el fuego? ¿Ya terminó el alto el fuego? ¿El memorando de entendimiento está muerto? Es una pregunta muy interesante. Para mí creo que se acabó. Ya no quiero tratar con ellos. Son basura. ¿Sabes qué es la basura? Son basura. Son personas enfermas. Están dirigidos por personas enfermas. Y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear la usarían. En lo que a mí respecta, se acabó. Hablaré con nuestros negociadores. Es solo una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son mentirosos. Hacemos un trato, y luego, si hago un trato con él, tenemos un trato y él sale, habla. Hacemos un trato. Todos están de acuerdo. Nada de armas nucleares. Hacemos un trato. Ellos salen, hablan con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de eso. Hay algo mal con ellos. Están locos. En lo que a mí respecta, se acabó. ¿Esto significa que las conversaciones con Irán no se reanudarán? No me importa, ellos pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo. Son un montón de tipos mentirosos. O sea, no quiero decir te lo dijimos, pero te lo dijimos. Así que el alto al fuego está muerto. El memorando de entendimiento quedó obsoleto después de una semana más o menos de ataques y contraataques. Y ahora la presidenta de los Estados Unidos acaba de anunciar que tiene 1000 misiles listos y apuntando a la República Islámica. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la República Islámica y todos sus payasos no dejan de hablar sobre matarlo. Déjame explicarte lo que acaba de pasar porque todo sucedió muy rápido. La República Islámica atacó de nuevo barcos comerciales en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos respondió con ataques en el sur de Irán y se extendieron. Y luego, por primera vez desde que asumió como líder supremo, Mojtaba Khamenei rompió su silencio. No para calmar las cosas, por supuesto, sino para prometer que vengar la muerte de su padre debe suceder sin duda y que la venganza es la voluntad de su nación. No estoy segura a qué nación se refiere, dado el hecho de que la gente literalmente bailaba en las calles de Irán cuando Ali Khamenei fue eliminado. Pero de todos modos, Trump respondió de inmediato en Truth Social diciendo que si el régimen intenta asesinarlo, Estados Unidos va a diezmar y destruir completamente el país. Pero a pesar de su declaración de que el alto al fuego ha terminado, también afirma que Estados Unidos está dispuesto a dialogar. La respuesta de Teherán: ni siquiera admiten que ellos pidieron dialogar en primer lugar. Y si crees que todo este discurso sobre matar al presidente Trump es solo un iraní enojado con un micrófono, déjame darte solo algunos ejemplos de esta semana. En Mashhad, un hotel colgó una enorme pancarta justo en su propio edificio que decía en inglés claro, «Mataremos a Trump», con el mismo mensaje escrito debajo en persa. Solo unos días antes, en Teherán, los dolientes, simpatizantes del régimen, la mayoría de los cuales fueron obligados a asistir por la participación de sus familias con el régimen o porque les pagaron, llevaron exactamente la misma pancarta, «Mataremos a Trump», por las calles de la capital. Luego, las imágenes fueron transmitidas por el medio de propaganda estatal del régimen. Y después de eso, en el entierro de Khamenei en Mashhad, mujeres entre la multitud levantaron esas mismas pancartas que decían «Maten a Trump». Ahora, mientras los dolientes cantaban, y estoy traduciendo esto directamente desde el funeral, «Juro por la sangre del líder supremo, Trump, te vamos a matar». Esa es una cita directa. Y antes de todo eso, el propio maestro de ceremonias del funeral, Mohammad Rasuli, se paró frente a cientos de miles de dolientes y dijo por el altavoz que matar a Trump es nuestro deber. Alguien que mató al imán de Mara. ¿Quién es nuestro enemigo si no es tu asesino? De ahora en adelante, el sudario reemplaza a la ropa en nuestro cuerpo. Juro por la sangre hasta vengar tu muerte.
Esto fue del funeral oficial de Estado del líder supremo del régimen islámico, no de alguna publicación en redes sociales ni nada por el estilo. Ahora, también se reveló esta semana que Israel frustró otro complot de la Guardia Revolucionaria Islámica para asesinar al presidente estadounidense, después, por supuesto, de intentos previos e incluso un intento de matar a su hija, Ivanka Trump. A principios de esta semana, cuando Trump estaba en Turquía para la cumbre de la OTAN, un miembro del Parlamento iraní incluso pidió públicamente enviar misiles balísticos a Turquía para matarlo. Quiero decir, están absolutamente obsesionados, a pesar de no tener una marina ni una fuerza aérea para llevar a cabo tales acciones. De hecho, son sorprendentemente débiles como régimen, a pesar de que proyectan algo totalmente opuesto. Y esto es lo que nadie en los medios convencionales te está explicando. Este régimen está económicamente de rodillas. El rial iraní se cotiza a alrededor de 1.750.000 por dólar, el nivel más bajo en toda la historia de la República Islámica. El FMI proyecta una inflación de casi 69% este año y que la economía se reduzca en más del 6%. Se estima que 7 millones de iraníes están pasando hambre en este momento. La carne es un artículo de lujo en Irán. Mientras tanto, el propio borrador del presupuesto del régimen muestra que las instituciones militares y de seguridad, es decir, la Guardia Revolucionaria Islámica, reciben una parte de los ingresos petroleros varias veces mayor que la que se asigna al gobierno civil real. Las instituciones religiosas reciben casi la mitad de lo poco que el gobierno controla del dinero del petróleo. Mientras tanto, informes desde Teherán dicen que el gobierno está teniendo dificultades incluso para pagar los salarios de su propio ejército. Así que, mientras los iraníes comunes no pueden comprar carne, este régimen está gastando el poco dinero que tiene en imprimir pancartas pidiendo la muerte de Trump y financiando el mismo aparato de seguridad que los mantiene en el poder. No es un gobierno, es una mafia. Por eso el memorando de entendimiento siempre estaba destinado a fracasar. Y francamente, qué bueno que se acabó, porque no puedes firmar un acuerdo con un régimen que no tiene legitimidad y que está guiado por la ideología del jomeinismo. No vale ni el papel en el que está impreso. Quiero dejar muy claro que esta no es una historia sobre moderados siendo anulados por los radicales. No hay moderados en este régimen. Lo que realmente está pasando es que el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Bahiri, un hombre buscado por Interpol desde 2007 por su papel en el atentado de 1994 contra un centro comunitario judío en Argentina que mató a 85 personas, te está mostrando en tiempo real quién realmente tiene el poder aquí. Bahidi y la Guardia Revolucionaria han insistido repetidamente en mantener esta guerra por la vía militar, incluso impulsando la última ronda de ataques con misiles balísticos contra Israel y los bombardeos sobre Qatar, Jordania y Kuwait tan solo la semana pasada. En realidad, no importa quién se siente en la mesa con traje y una sonrisa para las cámaras occidentales. Las armas siempre están en las mismas manos, las de la Guardia Revolucionaria. Y hasta que Occidente esté listo para enfrentar la realidad y acabar con estos matones de una vez por todas, esto continuará. Sin embargo, tengo que señalar que es realmente lamentable que Israel haya tenido la oportunidad de eliminar directamente a Bahidi, pero la administración de Trump los detuvo porque el presidente quería que el régimen continuara, pensando erróneamente que se podía razonar con ellos para llegar a un acuerdo. No se puede. Este régimen ha demostrado una y otra vez que firmará un papel y lo violará en el momento en que decida que prefiere seguir luchando, porque para eso está hecho este régimen. Eso significa que cada dólar de alivio de sanciones, cada barril de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz bajo alguna exención temporal que, gracias a Dios, esta semana fue revocada. Estas acciones no están comprando la paz. Le están comprando al régimen más tiempo para rearmarse y más dinero para mantener alimentada a la Guardia Revolucionaria, mientras los iraníes comunes se mueren de hambre. Así que aquí está mi opinión sobre lo que debería suceder a continuación. Estados Unidos debería reanudar los ataques en el sur y más allá. Deberían tomar el control temporal de lo que sea necesario y el estrecho de Hormuz debería permanecer bajo la máxima presión económica y el control de Estados Unidos. Si se aplica correctamente, esa presión por sí sola podría paralizar a este régimen más rápido que cualquier misil. Pero lo más importante es que Washington debe dejar de obstaculizar a Israel. Dejen que Israel termine de eliminar al liderazgo del régimen. Déjenlos atacar a la milicia Basish, a los represores internos que golpean a los manifestantes en las calles cada vez que los iraníes intentan levantarse. Porque cada vez que Estados Unidos detiene a Israel para proteger una negociación con personas que no la quieren, en realidad lo que estamos protegiendo es al propio régimen, no la paz. El pueblo iraní, aquellos que no pueden pagar la comida mientras su régimen imprime amenazas de muerte, merecen un camino abierto para terminar lo que ellos mismos empezaron en las calles. Este régimen no está negociando de buena fe porque no puede. Las personas que tienen el verdadero poder no quieren un acuerdo, quieren sobrevivir.
Y la forma más rápida de terminar esta guerra no es otro memorándum de entendimiento, es asegurarse de que este régimen no sobreviva lo suficiente como para firmar uno. Ahora, para cerrar con lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana, comenzando con la mala noticia de la semana, una nueva encuesta de Pew Research publicada este jueves pasado debería, sinceramente, aterrorizar a cualquiera que le importe hacia dónde se dirige realmente Estados Unidos porque muestra que el apoyo a Hamás en Estados Unidos ya no es realmente un fenómeno marginal. Se está volviendo algo común en segmentos enteros de la población. La encuesta entrevistó a más de 12,000 adultos estadounidenses y encontró que el 13% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años ahora tienen una opinión favorable de Hamás. Eso es aproximadamente 1 de cada 8 jóvenes estadounidenses, que le dijeron a Pew Research que tienen una opinión favorable. La misma organización que violó, secuestró y asesinó a 1,200 personas, una organización cuyos terroristas usaron la violencia sexual como arma de guerra de manera deliberada, no como un incidente aislado, sino como una campaña sistemática de violación y mutilación. Estamos hablando de estadounidenses que saben lo que ocurrió el 7 de octubre. Algunos de ellos han visto los videos y han leído los testimonios, y aún así tienen una opinión favorable hacia Hamás. Pero en realidad es aún peor, porque el 44% de los musulmanes estadounidenses encuestados dijeron que tienen una opinión favorable de Hamás, 7 puntos más que hace apenas 2 años y mucho más alto que cualquier otro grupo religioso en el país. Compáralo con el 2% de los estadounidenses judíos, el 4% de los evangélicos blancos y el 8% de los católicos. Ese mismo grupo de musulmanes estadounidenses solo ve favorablemente al pueblo israelí en un 26%, frente al 83% entre los judíos y más de la mitad de los demás grupos religiosos, según una encuesta de Pew. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, esto no pasó por accidente. No se pasa de ser un país donde el apoyo a un grupo que comete violaciones masivas como táctica de guerra es impensable, a uno donde casi la mitad de toda una comunidad religiosa ve favorablemente a ese mismo grupo. Sin años de esfuerzos sostenidos y deliberados para normalizar esa conducta, y así es como realmente se ve la subversión. No es un ejército extranjero que desembarca en una playa, sino una lenta erosión de la claridad moral, a través del adoctrinamiento en los campus, a través de algoritmos de redes sociales que premian el contenido más incendiario contra Israel, y a través de políticos que han hecho carrera negándose a llamar a un grupo terrorista por lo que es, un grupo terrorista. Y todo esto está sucediendo antes de que Hamás incluso anunciara hace apenas unos días, el 6 de julio, que estaba disolviendo su órgano de gobierno formal en Gaza, una medida que por supuesto no llegó a el desarme real y no cambió nada sobre quiénes son ni cuáles son sus objetivos. Como recordatorio, este es el mismo periodo en el que políticos musulmanes como Rashida Tlaib, Ilhan Omar, así como el candidato al Senado de Michigan, Abdullah Saad, se han convertido en algunas de las voces más prominentes dentro del Partido Demócrata, donde un islamista comunista llamado Zohran Mamdani ahora es el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y donde ninguna de estas figuras ha estado dispuesta a simplemente condenar a Hamás sin reservas. No puedes separar las encuestas de la política, una está generando la otra. Y hasta que los estadounidenses traten esta erosión de la claridad moral como la amenaza a la seguridad nacional que realmente es, me temo que los números solo van a empeorar. Y ahora vamos con nuestra historia desagradable de esta semana, y esta es una muestra perfecta de quiénes son realmente los regímenes intolerantes en la región. Un crucero LGBT llamado Scarlet Lady, con unos 2,000 pasajeros en un viaje de 10 días de Atenas a Venecia, se le prohibió atracar no en uno, sino en 2 países en la misma semana. Turquía lo rechazó primero, con las autoridades locales diciendo que el barco ya había sido alquilado por grupos que no se ajustan a nuestra estructura social y valores morales. También afirmaron que la visita había generado una preocupación pública significativa. La empresa que alquiló el barco, Atlantis Events, había navegado a Turquía 13 veces en 25 años sin un solo problema. E incluso la Embajada de Estados Unidos intentó ayudar a apelar la prohibición. No funcionó. La propia directora ejecutiva de la empresa dijo que los funcionarios turcos le dijeron claramente que la razón era simplemente que se trataba de un grupo de personas homosexuales. Así que el barco reprogramó su llegada para atracar en Alejandría, Egipto, en su lugar. Y en cuestión de días, Egipto, por supuesto, hizo exactamente lo mismo, negando la entrada, en este caso, sin ninguna explicación oficial. Según The Guardian, los pasajeros se enteraron al amanecer a través de una nota deslizada bajo la puerta de su camarote de que estaban siendo rechazados nuevamente. Mira lo que dijo una de las participantes. Bien, actualización del crucero. Bueno, estoy en el crucero gay al que le negaron la entrada a Turquía, y es como, ¿y qué? ¿A quién le importa? Si quieres un gran trasplante de cabello, ve a Corea del Sur.
Así que cambiamos de rumbo. Ahora vamos a Egipto en su lugar. Increíble. Qué mejora. Nunca he estado en Egipto. Reservé mi tour para ver las pirámides. Me despierto esta mañana. También nos negaron la entrada a aguas egipcias. No, esto no lo dice explícitamente porque somos gays, pero es porque somos gays. Y creo que simplemente me vuela la cabeza porque es como estoy en este hermoso barco, un saludo a Virgin, una línea de cruceros increíble con 1900 hombres increíbles. Estoy trabajando para Atlantis, la mejor compañía de cruceros gay que puedas encontrar. Y tanto Virgin como Atlantis se asegurarán de que la pasemos increíble. Y así será. Esa es toda la experiencia gay, divertirse incluso frente a la adversidad. Pero es como, somos demasiado gays para venir a gastar mucho dinero en su país. Ahora, aquí viene la parte que de verdad me molesta. Una dueña de una agencia de viajes gay citada en la historia culpó de esto, cito, a los grupos de derecha que están tomando el control de los gobiernos en todo el mundo. ¿Qué? Esto es ideología islamista, así de simple. Deja de andarte con rodeos y di la verdad. En Turquía, en Egipto, dos gobiernos que no tienen nada que ver con la política conservadora o de derecha occidental y todo que ver con islamistas proterroristas, decidiendo quién tiene permitido existir. Esta es la misma región donde a la gente le encanta dar lecciones a Israel, el único país en Medio Oriente donde las personas homosexuales pueden caminar libremente por la calle, tomados de la mano y sin miedo, sobre la tolerancia. Tal vez este barco debería haber atracado en Tel Aviv en su lugar. Y ahora vamos con nuestra buena historia de la semana, porque a veces la mejor manera de terminar el programa es simplemente ver a la gente humillarse a sí misma con la verdad ahí, a la vista de todos. Una vez más, estamos hablando de Egipto aquí. Perdieron contra Argentina 3-2 en la Copa del Mundo la semana pasada. Y en lugar de simplemente aceptar la derrota, los medios árabes y las redes sociales decidieron que la verdadera explicación de por qué Egipto perdió fue, por supuesto, una conspiración judía. Y luego lo desarrollaron en tiempo real durante 72 horas para que todos lo vieran. Todo comenzó cuando alguien editó la página de Wikipedia del árbitro francés para afirmar falsamente que nació en una familia judía ortodoxa, incluyendo un detalle muy específico sobre su abuelo siendo parte de la resistencia francesa. La información fue eliminada por no tener ninguna evidencia, pero no antes de que ya circularan capturas de pantalla en las redes sociales árabes. Luego, un canal popular de YouTube publicó un video literalmente titulado Egipto pierde ante el sionismo y afirmó que el árbitro, la FIFA y Argentina son todos secretamente israelíes. ¿Porque Lionel Messi visitó el muro occidental en 2013? ¿En serio? Luego, una serie de fanáticos antisemitas en las redes sociales afirmaron que todo era una conspiración judía, desde Sneeko hasta Bassem Youssef, el comediante, y sus millones de seguidores. Por si eso no fuera suficiente, un verdadero miembro de la Junta de la Asociación Egipcia de Fútbol, un hombre llamado Mustafa Abu Zahra, sugirió públicamente que la derrota fue una represalia por el activismo pro-palestino del entrenador principal, porque cuando terminó un partido anterior ondeando la bandera palestina, caminó por el estadio animando y dando discursos a los demás sobre lo importante que era apoyar a Palestina. Porque por supuesto no puede ser simplemente que Egipto perdió un partido porque no era tan bueno como Argentina, ¿verdad? Típica mentalidad islamista, culpando a todos menos a sí mismos e incluso inventando teorías de conspiración elaboradas y de varios niveles para justificarlo. Bueno, ese es nuestro programa de esta semana. Si tienes una historia que crees que deberíamos cubrir, mándamela. Sígueme en X o en Instagram, Emily in Tel Aviv o Emily K. Schrader. Y nos vemos la próxima semana aquí en Axis of Truth en KNSTV.